Pando. Ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos de INA. Su línea de trabajo es Historia Urbana y los proyectos que tiene en proceso son Espacio y Estructura Social en la Ciudad de México, 1753. Las jurisdicciones territoriales de la Ciudad de México durante el periodo colonial y bandos de la ciudad del periodo colonial. Le agradecemos mucho a la doctora Guadalupe de la Torre que nos acompañe y que desde esta mañana nos ha estado complementando el proyecto que tenemos y que ya comentó al principio la doctora Artuque. Entonces, bienvenida nuevamente y muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Al contrario, muchas gracias al equipo del proyecto por la invitación. Y bueno, yo quería platicarles, titulé pues esta presentación Territorio, Seguridad y Orden Público en la Ciudad de México colonial. Yo no veo, bueno, no voy a ver las calles en particular, pero sí ese conjunto de calles que constituyen la ciudad. Y muy especialmente cómo estas autoridades de la ciudad definen este territorio con un sentido de establecer medidas de orden y seguridad. ¿Cómo hacerle para establecer estas medidas y estas disposiciones y poder llevar a cabo una serie de políticas que tenían en mente? Lo primero, bueno, que les quiero mostrar es la Ciudad de México. Este es un plano del siglo XVII, es precisamente una visión geográfica, no de arriba, sino vista donde pueden ver, es curioso porque este es uno de los únicos planos, en todo el 18 no hay otra vista igual, todos son planos vistos desde arriba, ya una representación muy abstracta de la ciudad, y esta es de las únicas en donde puede uno ver, es una vista de poniente-oriente, tienen al fondo lo que sería el lago de Texcoco, para ubicarlos un poquito. Lo que ven al final, en esta parte de acá, es un albarradón que había, que era un albarradón prehispánico, y que era para contener el agua del lago, que no se inundara pues la ciudad, y al mismo tiempo tenía compuertas, aquí las ven, para que salieran las aguas de las acequias que todavía quedaron como resabios pues de la antigua ciudad prehispánica. Aquí ven cómo, bueno, la representación que se hace de la ciudad es una ciudad perfectamente trazada, articulada, ¿sí? Que no era tan cierto, pero ahorita van a ver otros planos. Y también les quería mostrar, bueno, la forma de abastecimiento. Tenía dos acueductos para el abastecimiento de agua. Este es el cerro de Chapultepec, el bosque de Chapultepec, y de aquí llegaba el agua hasta donde está la Alameda. Esta sería la Alameda, esta sería la plaza actual, el Zócalo. Aquí está la Palacio de Urenal y lo que sería la catedral, y este sería Tlatelolco, para ubicarse. Casi la mayoría de los planos coloniales están, muchos de ellos orientados oriente-poniente, no necesariamente, pues. Entonces, ya una vez ubicados en la ciudad, lo que les quería platicar es lo siguiente, el siguiente plano para ver. Una de las, bueno, a partir de que se traza la Ciudad de México, a partir de que la reconstruyen después de la invasión, de la destrucción que se hace por el cerco que hacen los españoles para tomarla, se queda totalmente destruida, la reconstruyen y entonces deciden finalmente que la capital del virreinato quede en el mismo sitio donde fue la ciudad de Tenochtitlan. Entonces hacen un trazo completamente reticular al centro. Aquí lo que ven es una representación pues de la ciudad. Yo reconstruí las manzanas y demás más o menos a partir de planos históricos sobre el trazo de la Ciudad de México actual, que es el que ven atrás, la retícula. Y la
la parte central, que ellos le llaman traza, ¿sí? Que son las calles que sí trazan a cordel y demás, fue destinada para que aquí vivieran los españoles, y alrededor quedó los barrios que llamaban ellos los barrios de indios. Y como ven, quedó una barrera pues natural entre lo que sería la traza y los barrios que son las acequias, por la parte norte, por la parte oriente y por la parte poniente, ¿sí? Quedó el límite. Esta traza más o menos se va a mantener, fue un poco más reducida en el siglo XVI y se va a extender un poco al norte, cuando surge la fábrica de cigarros, y un poco al sur, cuando surgen otras edificaciones importantes como Vizcaínas, pero finalmente más o menos mantiene la misma dimensión, ¿sí? Entonces, esto por un lado, siempre se mantuvo esa división entre esa escisión pues, de la ciudad, entre la ciudad españoles y la ciudad y los barrios indígenas. Y aquí ven este otro plano en donde reconstruir pues lo que sería el resguardo, que el resguardo fue una jurisdicción fiscal. En realidad en el siglo XVIII se construye esta zanja alrededor de la ciudad para el cobro de las alcabalas. Aquí estaban las garitas en donde se cobraba el impuesto a las entradas a la ciudad, pero con el tiempo en el imaginario pues se vuelve el límite de la ciudad, y muchas veces se habla de límite como de garitas afuera y de garitas para adentro. Esta Ciudad de México nunca se amuralló. El siglo XVI se trata de amurallar la ciudad precisamente de manera defensiva, tenían esa seguridad de la ciudad y demás, y se pensó en hacer una muralla. Hubo peticiones del propio Cabildo al rey, luego fue el virrey mismo el que lo solicitó, en fin, nunca se hizo y siempre se defendió con que a partir de que la población indígena estaba pacificada y que no era necesario construir la muralla. Es muy curioso porque finalmente nunca se construye. En el siglo XVIII quieren construirla otra vez, vuelven a hacer proyectos para construir la muralla, ahora con fines fiscales. Cuando se hace la zanja quieren volver a amurallar la ciudad para defenderla, decían ellos, pero para defenderla de los fraudes, ¿no? Y lo que querían era construir pues la muralla para poder cobrar este impuesto como se hacía en las ciudades europeas. Igual no se hace el proyecto nada más, pero lo que sí se hace fue esta zanja de resguardo. Es decir, que para entrar a la Ciudad de México tenías que pasar por un puente y pasar por la garita, en donde había una puerta de ciudad. Incluso creo que en la siguiente viene una imagen de lo que serían las garitas. Entonces, esta es la garita de Belén, que es por donde está la avenida Chapultepec, y la ciudad tenía una entrada. Esta era para peatones y esta era para las carretas. En realidad lo que tenían esta función las garitas y demás era controlar las mercancías, pero para el pago de alcabalas, no era controlar a la población, ni mucho menos entradas y salidas, eran las mercancías las que tenían que pagar esto. Pero para la ciudad, para la gente, se volvió una entrada a la ciudad, y estas puertas que en realidad eran para cerrarlas en la noche y demás, para el paso de mercancías, se volvió como el cierre abrir y cerrar la ciudad, ¿no? Curiosamente. Y la de acá abajo, que es la garita de la viga, era la única garita que, si se fijan, están las canoas, era la única entrada por agua a la ciudad, y ahí pasaban también con las mercancías a pagar la alcabala y entrar a la ciudad. Todo esto se los cuento porque finalmente, para efectos de territorialidad y demás, siempre fue muy confuso, pues hasta dónde llegaba el límite de la ciudad, y muchas veces se manejó que el límite eran las garitas, y hay un término que ellos usaban mucho los funcionarios de extramuros e intramuros cuando no había el tal muro, pero estaba el término de garitas afuera y de garitas para adentro, que en realidad ese sí es el término que le correspondía a la Ciudad de México, ¿no? Y que los funcionarios muchas veces lo utilizan como límite precisamente de la ciudad, cuando no tenía nada que ver con eso. Era un límite fiscal y un límite que impuso la corona a la ciudad
para el cobro de las alcabalas, que era un impuesto que se le pagaba al rey, ni siquiera era del ayuntamiento, ¿no? Este impuesto. La exhibición. Entonces, bueno, volvemos a esto de la traza de los barrios, que interesan pues para este tema de orden público, porque finalmente, a partir de que se define pues esta parte que quedan los barrios afuera y la traza definida, pues se hace, por ejemplo, hay una ley en donde los indígenas de los barrios de alrededor no tienen prohibido asentarse dentro de la traza, eso lo tuvieron prohibido desde un inicio de una ley. Es curioso porque, bueno, pues obviamente se transgredió rápidamente porque finalmente los españoles vivían mucho del trabajo de los indígenas que diario iban a abastecer la ciudad de leña, carbón, eran los albañiles, fueron los que reconstruyeron la ciudad, y también estaba permitido, vamos, que se asentaran dentro solamente los que vivían dentro de las casas de los amos, como servicio doméstico, o los operarios, que les llamaban, que eran los trabajadores de las panaderías. Pero nada más, con el tiempo se exentó también a los indígenas que tenían un oficio, que eran maestros en algún oficio, y los dejaban que se asentaran. No quiere decir que no pudieran entrar a la ciudad, pero no podían estar establecidos, sino en sus barrios que les correspondían, decían ellos, ¿sí? Estos, si se fijan, los barrios, o sea, toda la zona indígena estaba dividida en dos parcialidades. Parcialidad que llamaban los españoles a lo que no era del común. Lo del común era de la ciudad, o sea, parcialidad quiere decir aparte del común, ¿sí? Entonces, el cabildo o el ayuntamiento tenía jurisdicción solamente sobre esa parte y sobre algunos ejidos y demás que estaban dispuestos, pues, en algunas partes de las parcialidades. Pero entonces el gobierno español nada más tenía jurisdicción sobre esto y tenía su edificio, bueno, la Diputación en el centro. Las parcialidades, esta parcialidad de San Juan Tenochtitlan tenía su propia autoridad, lo mismo que la parcialidad de Santiago Tlatelolco, y tenían su TECPAN, que era su casa de gobierno independiente. Esto es lo que, cuando se habla de República de Españoles y República de Indígenas, es esto, ¿no? Cada uno tenía su independencia. Incluso esta parcialidad de San Juan, les marco aquí cuatro zonas, porque tradicionalmente esta zona, desde época prehispánica, estaba dividida en campan o en barrios. Y estos son los nombres náhuatl, ¿no? Atzacualco, Teopan, Oyotla y Cuecopan. Cuando queda formada la ciudad así, estos cuatro barrios conservan su nombre náhuatl, pero se instalan aquí las parroquias de indios, ¿sí? Y toman el nombre cristiano: Santa María, San Sebastián, San Juan, San Pablo, Santiago, ¿sí? Esto también es interesante porque finalmente aprovechan esta división de los cuatro barrios, instalan ahí las parroquias, y a través de las parroquias también que llevan el control, porque la iglesia llevaba, claro, el registro de los habitantes y demás para que cumplieran con los requisitos religiosos, vamos, pero también a través de ellos se cobraba el diezmo y el tributo, ¿sí? A través de su gobernanza. Una manera de controlar este cobro del tributo y demás era mantenerlos dentro de sus barrios, y de allí la prohibición de que no se asentaran o no se movieran, ¿no? De hecho, cuando hablan dentro de la ciudad que encuentran a indígenas dentro de la traza y demás, ellos hablan de indígenas vagos, ¿no? Pareciera que no tenían oficio y beneficio, pero no, los indígenas vagos eran los que estaban fuera de su parte, que estaban instalados, que estaban asentados fuera del territorio que les correspondía, ¿no? La que sigue. Bueno, otro aspecto interesante es que desde pues, esta preocupación pues, por el orden y la seguridad pública, ciertamente desde temprano, o sea, desde el 16 estaba presente. Sí les hablo de este miedo pues, por ser invadidos, por ser atacados pues, por esta población indígena de alrededor, y de ahí que quisieran hacer o no la muralla y esto. Pero también tenían interés en que dentro de la
la ciudad se guardara el orden y mantener la seguridad. Entonces, desde muy inicialmente se hacían rondas de vigilancia por las calles, ¿sí? Y esto fue desde fines del 16, ya hay testimonios de los recorridos que se hacen por la ciudad para cuidar, sobre todo en los márgenes de la traza, vamos, es que se hace. Pero conforme va avanzando el tiempo, esta preocupación por mantener el orden y demás va tomando forma y reflejándose en una organización del espacio, en una división del espacio para tener mayor control. Es decir, en lugar de que las rondas salieran por doquier hacer los recorridos, se divide en distritos o sectores la ciudad para poder hacer estas rondas de vigilancia. Esto no era nuevo ni para la época, esto se hacía desde las ciudades griegas y romanas, se dividían. Estos distritos de hecho toman el nombre de cuartel que viene de cuatro, o sea, las ciudades se dividían en cuatro partes, las ciudades griegas, romanas, para hacer estos recorridos de orden, de vigilancia, vamos, y de ahí toma el nombre de cuartel. Después se divide, como ven, la ciudad en muchas más partes que cuatro, pero siempre se le quedó el término de cuartel. Este modelo, pues, de dividir la ciudad en sectores y demás, obviamente la tiene Madrid. Cuando Madrid se vuelve la sede, pues, del Imperio Español y demás, ellos también hacen esta división, ellos les llamaban estaciones. En este caso, esta primera división de cuarteles de 1628, en realidad le llaman cuarterones aquí en la Ciudad de México, ¿no? Cuarterones, y los españoles les llaman estaciones en inicio, y después toma el término de cuartel y se queda siempre. Les quería enseñar estas cuatro porque esta división que se hace, esta sectorización del territorio y demás, se va a modificar con el tiempo. Aquí están viendo cuatro de las más importantes, que yo creo que son las significativas a lo largo del periodo colonial. Las dos de arriba son del 17, 1628, 1693, esta de la izquierda 1750 y la de allá de 1782. Lo que pueden distinguir gráficamente, pues, es que hay una tendencia a subdividir el espacio ya al final, ¿sí? O a hacer más reducidos los sectores de manera de poder tener un control mayor sobre el área. Eso es todo. Aquí lo dividen en cuatro, les decía que eran cuarterones, aquí en 8, aquí en 7, y aquí lo que se hace en 1782 es que se hace en grandes áreas, están marcadas con las líneas negras, y luego, o sea, los cuarteles mayores, y dentro de los cuarteles mayores subdivididos en cuarteles menores. Ahora, ¿cuándo es cuando se divide? ¿O cuál es la tendencia? Yo estuve haciendo el análisis de a qué coincidía, cuál era el patrón de que se dijera que ahora se volvía a dividir la ciudad de esta forma y ahora se modifica la división, pues, del espacio, y vi que coincidentemente, o sea, no era en vano, había habido en los dos primeros casos, había habido tumultos, había habido disturbios dentro de la ciudad, ¿sí? La primera vez, bueno, las dos veces fueron por problemas de abastecimiento de granos, ¿sí? La primera vez hubo atrás un trasfondo político de un virrey que expulsó al arzobispo, pero en el fondo del asunto todo se convirtió, pues, en un tumulto por el mal manejo del abasto de los granos en la ciudad. El segundo, de 1693, había sido también un año después de que hubo otro tumulto, y este fue bastante importante. Hubo muertos, hubo ejecuciones ejemplares en la plaza para los que se sublevaron, pero llegaron a quemar parte del Palacio Virreinal, o sea, se quemó una buena parte, y también la Diputación, ¿no? En este de 1750 también corresponde a una crisis que hubo. Fue en los años 49, 48, 49, 50, una crisis agrícola fuerte, donde hubo una migración hacia las ciudades, y la Ciudad de México, los funcionarios hacen testimonio, hacen patente, pues, su preocupación de que está habiendo mucha gente que está llegando foránea, ¿no? Que
que les preocupa, no saben en qué ocuparla, incluso inventan arreglar una calzada y una serie de cosas para ocupar a esta gente, y es cuando proponen dividir de nuevo hacer otra división de cuarteles, ¿no? Esta es la única que corresponde no a una, no sé, fecha coyuntural, sino a una política y una idea ya más racional, pues, de todos estos funcionarios borbónicos, de dividir la ciudad de manera reticular, muy racionalmente, y con una relación entre la concentración demográfica y el espacio, o sea, a mayor concentración de habitantes el centro, menor el espacio, y en los alrededores, que era menor la población, la extensión era mucho mayor, ¿no? Lo que es curioso cuando ve uno esta división es que vienen como de una división pues muy racional, en el sentido de dividir aquí equitativamente 4 partes. Siempre toman generalmente un eje norte-sur, al cual dividen ya la ciudad como en registros y demás, y aquí son cuarteles centrales y cuarteles periféricos que corresponden más como a esta visión de la ciudad más orgánica, o más a esta escisión pues en que vivía la ciudad, de una ciudad española al centro y una ciudad indígena o una serie de barrios alrededor, ¿no? Y curiosamente pues esta es la que corresponde, y vuelven a este trazo reticular para la de 1782. Esta división de cuarteles va a sobrevivir a lo largo de todo el 19, ya no vuelve a cambiar, los cuarteles mayores y menores permanecen, y de hecho durante todo el siglo XIX hasta fines del 19 queda esta división y se sigue hablando de cuarteles, es lo que va a dar origen a las subprefecturas de policía. Incluso a partir de aquí se desarrolla, no sé, se hace hasta público esta división de cuarteles. Las otras habían sido como para manejo interno de los funcionarios, y en este caso de la de 1782 se publicó incluso un cuadernillo, una demarcación que se llamaba, que venía el plano histórico de la división de cuarteles más el callejero, que venía por cuarteles y por manzanas y demás, y fue lo que dio origen a partir de ahí a que periódicamente se publicaran las famosas demarcaciones, y que al final pues son las guías rojas, pues, o sea, viene el callejero con tu plano y demás. Esto era, ¿no? Y ¿cómo se hacía pues esta vigilancia? Bueno, los encargados de cada uno de los cuarteles a los que se les dio encargo era la gente que impartía justicia en la ciudad, ¿no? Eran los ministros, los jueces. En un inicio, cuando se hizo en el 17 todavía, los encargados eran los alcaldes ordinarios, que eran los ministros de la ciudad, municipales, y el corregidor, que también tenía funciones de justicia, ¿sí? Ellos más los alguaciles, ¿sí? Los personajes encargados de policía, que hacían hacer cumplir las leyes y demás, ellos eran. En el 18, con toda esta preocupación que platicábamos en la mañana de estas desarrollo pues de la ciencia de policía y demás, que viene toda una cuestión por poner en orden las ciudades y demás, empiezan a intervenir personajes mucho más importantes, o sea, quienes están a cargo de estos cuarteles centrales y demás son los alcaldes mayores, que se llamaban, que eran como el equivalente al Tribunal Superior de Justicia ahora. Los meros importantes son los que se encargan de organizar aquí la vigilancia, y no es que delegaran esa función, ellos tienen que salir en las noches a las calles a rondar. Ellos se excusan, incluso hay documentos muy curiosos que mandan al rey excusándose de que ellos no pueden salir a recorrer las calles, que no es lo mismo, y él les dice, pero aquí en Madrid sí lo hacen los ministros de Casa de Corte, entonces ¿por qué ustedes no lo hacen? Y ellos discuten, no, pero aquí es mucho más difícil, la población es mucho más, la calidad de la gente es muy diversa, empiezan a decir una serie de razones por las que deberían de excusarlos, y los obligan a que, digo, no salen diario, porque lo hacían una vez sí y una vez no, y tenían a sus tenientes, vamos, que hacían también estos recorridos, y salían incluso con el escribano, el receptor que se llamaba, porque él tenía que tomar nota de las cosas que pasaban, porque luego al virrey le hacían llegar la parte al siguiente día de lo que había pasado o habían visto, ¿no? en las calles.
¿Cuál era la función? Bueno, era vigilar, que ellos decían, era preventivo, vamos, pero sí, a alguien lo detectaban usando armas que estaban prohibidas, lo aprendían, o si le veían mala cara porque lo veían sospechoso, los aprendían, ¿no? Esa era un poco la idea. Recorrían también, tenían como intención focalizar, ubicar lugares conflictivos. Obviamente los lugares que tenían en la mira eran lugares de casas de juego, vinaterías, bodegones que se llamaban en la época, era especie de tabernas, y demás, pulquerías obviamente, que luego con el tiempo se establecieron horarios, incluso ya a tal hora ya las vinaterías no deberían de estar funcionando y demás, ¿no? Y curiosamente en el caso de las pulquerías, en esta época incluso estaba, ahorita me llamó la atención porque las hacen más hacia afuera, o sea, en esa época estaba prohibido que las pulquerías estuvieran dentro de un establecimiento. Las pulquerías estaban obligadas a estar a los cuatro vientos, es decir, en medio de una plaza, ¿no? En donde estuvieran a la vista de todos para que no hicieran fechorías y la gente pasara, o sea, tomara el buque y se fuera. Estaba prohibido estacionarse allí a platicar y a quedarse y demás, ¿no? Y es muy curioso porque incluso muchas de las plazas de la Ciudad de México hicimos un estudio así rápido de ver ese proceso de cómo se fue eliminando las plazas de la ciudad al irse urbanizando. La ciudad fue perdiendo muchos lugares abiertos, muchas plazas, y muchas plazas existían porque había pulquerías, o sea, nada más por eso, o sea, el nombre, incluso la nomenclatura de la plaza se quedó porque era el nombre de la pulquería y con la que era conocido, y así se quedó el nombre de ese lugar, ¿no? Tomó el nombre. Entonces, originalmente incluso fueron plazas de pulquería y por eso quedaron en el trazo del lugar, ¿no? La que sí. Y bueno, estas se los pongo porque respecto al orden y seguridad, yo les decía que las entradas de la ciudad nunca se registró, pues, o sea, no tenía este fin, el resguardo de actuar sobre las personas, sino era sobre las mercancías, ¿no? Que se tenían que cobrar. Y principios del 19, durante la Guerra de Independencia, sí le dan un uso de seguridad. De hecho, se fortifica, se cierran las garitas, se cierran las entradas de la ciudad y se dejan nada más la viga por agua, y al norte Peralvillo, creo que fue Belén y Candelaria. Y lo que hacen es fortificar las garitas, les meten muros y demás, las fortifican, y entonces sí tienen una función, además de los gariteros de estar pasando las mercancías y demás, destacan ahí a un cuerpo de gentes que van a tomar nota de quienes entran. Se piden pasaportes, ¿no? Se piden los permisos para entrar y salir, y durante esta coyuntura las entradas de la ciudad sí se registra a la gente a la entrada y salida con estos pasaportes que se hacen, y se trata de hacer una subinspección de policía, una subintendencia, perdón, de policía, que se trata de establecer y demás, que no se estableció de todo, fue coyuntural nada más durante este momento, pero se estableció incluso un reglamento de cómo iba a funcionar esto. Y ahí lo que les muestro son unos planos, pues, de cómo se fortifican, se les hacen muros a la zona. Este es en planta, que es esta, la de Peralvillo. Por el norte de la ciudad había dos puestos aduanales, dos garitas, una que era para el pulque se pagaba un impuesto a la entrada a la ciudad, entonces ahí lo pesaban, lo romaneaban, como decían ellos, y entonces y había el otro para mercancías. Bueno, esta es la planta de lo que serían estas dos garitas. Esta es una alzada de lo que es la puerta de entrada a esta garita de Peralvillo. La que sigue. Bueno, esto se los muestro y se los volteé de verde para que vieran. Este es el plano precisamente de la división de cuarteles de 1782 y la división de parroquias, que
Finalmente, las parroquias también en esta época, como ven en 1772, se plantea hacer una nueva división de parroquias igualita a la de los cuarteles, o sea, reticular y demás. Lo interesante es que las parroquias en inicio, como yo se las presenté, nada más con los puntos y demás, esas eran nada más las parroquias de indígenas, o sea, en inicio las parroquias funcionaron divididas atendiendo a la población desde su punto de vista de origen étnico, o sea, las parroquias de alrededor de la ciudad atendían a los indígenas y las parroquias del centro a los españoles, ¿no? Así estuvo dividido el territorio. De hecho, no está muy bien definido porque la parcialidad misma, como yo les enseñé, aunque estaba dividida la parcialidad de Santiago arriba, en el norte, y la parcialidad de Santiago al sur, es una combinación rara porque sí ese territorio es de ellos, pero también de la parcialidad, por ejemplo, de Santiago, podían depender poblaciones del sur, ¿no? Eso es un poco, tiene que ver con este concepto pues de jurisdicción más de linajes y demás prehispánico que todavía quedaba presente. Y lo de las parroquias, por ejemplo, inicial, no tenían una definición territorial muy clara, ¿no? Y en cambio para este momento sí, ya hacen una definición del plano en donde coincide, como ustedes ven, perfectamente con la de los cuarteles. Digo, no en cuanto a los sectores que abarcan, pero sí en la idea que subyace pues de reticular la ciudad para tener control sobre ella. Bueno, aparte de lo que sería definir este territorio a gobernar pues, y bajo el que iban a meter este sistema de orden, pues junto con esto también había una serie de obras de infraestructura que se hicieron o que se pedía que se hicieran a propósito de esto mismo. Por ejemplo, el abasto, que uno pudiera pensar que bueno, pues el abasto es un servicio más de la ciudad, ellos lo veían bajo esta óptica de orden y seguridad como el foco, como les había causado problemas en cuanto a disturbios y levantamientos. Una de las cosas en que pusieron mucho ojo era el abastecimiento correcto a la ciudad para que no hubiera este problema de tumultos y rebeliones y demás por la falta de abastecimiento de la ciudad, ¿sí? O el alumbrado, por ejemplo, que ellos lo veían no como una cosa superflua, sino era donde no hubiera iluminación y demás, había ocultamiento y había manera de que se hiciera de delincuencia, pues de que se hicieran actos delictivos y demás, ¿no? Y también porque en este asunto del orden público y la ciudad también estaba previsto y visto que tenía que intervenir también como en las costumbres de la gente, va más allá, ¿no? No es solamente el poner orden en este sentido, sino en cambiar como actitudes, ¿no? de la gente. Entonces, por ejemplo, sus reglas para alineación de calles, de que no hubiera recovecos en las esquinas y demás, y ellos lo hacen explícito, es para que no se prestara a malas costumbres de recovecos escondidos y demás, o el alumbrado, claro, para iluminar y demás. Y en ese sentido pues se llegaron a hacer una serie de obras, algunas, no todas, pero la reglamentación está de alumbrar más calles, de alinear muchas de ellas, sobre todo alinear hacia los barrios que se habían quedado todavía con los viejos callejones, ¿no? Tortuosos y demás. ¿La que sigue? Entonces, en este sentido, bueno, tienen muy claro que para actuar sobre la población y demás, pues tienen que conocerla. Ellos lo hacen explícito casi, para gobernar hay que conocer. Y entonces, una de las cosas que hacen es levantar, crear padrones de población. Este es un ejemplo de uno de ellos, un padrón de población que se levantó en 1753 y que tiene un sentido completamente policíaco, de control de población. Recorrieron casa por casa, calle por calle, y les tocó a estos señorones que les digo que no querían salir de ellos, les toca. Ellos van con el escribano y recorren calle por calle. Aquí lo que les enseño es un ejemplo de cómo se levantó el padrón y cómo va acompañado de un plano para que ellos sepan el área que tienen que levantar, ¿no? Y el censo es muy interesante porque, claro, te dice
la calle por donde van. Yo pude reconstruir, por ejemplo, el recorrido, cómo perciben, incluso me pareció muy interesante, cómo perciben el espacio, porque no lo hacen, uno pudiera pensar que la manzana es así como el concepto que se tiene y no, es la calle. O sea, no recorren para hacer las cosas por manzana, recorren la calle, de aquí hasta allá y de regreso, ¿no? La reticulan así. Entonces su visión de la ciudad es esa. Y ahí vienen un poco las indicaciones, van por la calle, por la acera derecha, de oriente a poniente, y así te indican todo, por eso puedes reconstruir perfectamente el recorrido de los sensores, ¿no? Y entran a la casa, ahí dice el fulanito de tal, que vive en una tienda de esto, con su mujer de tantos años. Uno puede reconstruir, por ejemplo, la estructura familiar, ¿no? de estas gentes. Puede uno saber el uso de suelo, porque dicen ahí si es tienda, si es sastrería, si es taller de no sé qué, los artesanos, en fin, en qué tipo de vivienda están viviendo, en fin. Lo que es interesante es que vaya precisamente este documento acompañado pues de planos en donde se define perfectamente el espacio que es este cuartel. Aquí está la plaza, este es el Palacio Virreinal, este es un mercado que se llama Belparián, y aquí están los puestecitos del mercado informal. Y una acequia, pues esta es la acequia que tú enseñaste, que pasaba por la plaza, que ya para el siglo XIX ya habían cegado todo esto. De hecho se cegó desde el 18 por esta política de saneamiento, precisamente de no dejar las acequias abiertas porque eran insanas, pues. Y las entuban, o sea, no es que quitaran, porque finalmente el desagüe se tenía que hacer hasta el lago, ¿no? De Texcoco era la manera de sacar también las aguas, entonces sí las siguen haciendo, pero las entuban. Y es la época también en que obligan a la gente a que meta atajeas, que decían, de sus casas a sacar el agua, y no al descubierto, sino que las tapen, ¿no? Y las lleven hasta los ductos. La que sigue, por favor. Bueno, es otro de los planos, son les enseño dos de los cuarteles para que vean la forma en que dicen. Mira, segunda cuadra que sigue la calle de Tacuba sobre la derecha del poniente oriente, ¿no? Entonces dan toda la información. Esto es interesante porque o sea, en teoría y según las leyes se deberían de levantar vecindarios, ¿no? de la población. Vecindarios son padrones, matrículas de población. De hecho, se me olvidó comentarles, pero en 1782, cuando se hace esta subdivisión del espacio, se crea un nuevo personaje, un servidor público, que el alcalde mayor sigue siendo responsable del orden público del gran cuartel, pero estos alcaldes de barrios son los encargados de los cuarteles menores, y en realidad no son funcionarios, son vecinos del cuartel, importantes, pues vecinos que el mismo alcalde elige, que le propone al virrey y él le da el nombramiento, pero es un nombramiento honorífico, les dan una constancia al final de que estuvieron 2 años como alcaldes de barrio, y ellos tienen la misma función también de orden, y entre las funciones que tenían era levantar vecindarios de la población, avisar cuando había mudanzas de vecinos, a un cuartel a otro tenían que avisarse entre ellos. Y también tienen ya una función más amplia de policía en el sentido más general, que tenía que estar al tanto de que hubiera una botica en el cuartel, que hubiera una partera, que hubiera una escuela de migas, que le llamaban ellos, que la escuela de primeras letras, ¿no? Para chiquitos. Ya tiene daban partes y algún servicio público no funcionaba, aprendían a gente cuando la agarraban infraganti, pues, pero sí le tenían que entregar al alcalde. Ellos no impartían justicia, no eran ministros, no tenían esa capacidad, pero sí de hacer las otras cosas. Como ven, sus funciones también ya se habían ampliado, y se tenía muy claro de esta función de policía en general. Entonces, no se han encontrado, no es común encontrar los vecindarios. Hay una propuesta un poco anterior a pero es nada más el plan de cómo se debería de hacer, pero en sí mismo el vecindario no está. Este es de los únicos padrones, pues, de este tipo,
de este tipo, porque se levantaron otros, se levantaban padrones para tributarios, por ejemplo, de las zonas periféricas y demás, de quienes deberían de pagar, pero eso se levantó en la ciudad completa. Y por último, bueno, claro, junto con todo el asunto este de infraestructura, de dividir el espacio y demás, hablando de los bandos, hoy en la mañana estábamos diciendo esto, de que ¿por qué los bandos? ¿Por qué tan reiterativos? ¿Por qué una y otra vez? Yo creo que una explicación un poco es precisamente esta actitud de querer cambiar los hábitos de la gente y demás, era repetir y repetir y repetir la orden, ¿no? Que tienen que leer entre líneas, porque claro, cuando leo en el bando de lo que están prohibiendo y cómo castigarían y demás, quiere decir que se daba esa situación, y muchos de ellos fueron, los bandos son leyes pues que están dirigidos a toda la población, ¿no? Les pongo aquí el formato clásico de un bando que siempre lleva la autoridad que emite. Hay una cláusula introductoria en donde muchas veces explican de qué se trata el asunto, por qué van a emitir esa ley, luego las disposiciones muy concretamente y los castigos que se imponen por no cumplir esa ley, ¿no? Y por último, la fórmula que siempre era como muy clásica de que se hiciera público, la que sigue, creo que en la que sigue viene. En donde se dice siempre que esta debe ser para que llegue a noticia de todos sin ninguna alega ignorancia, ¿sí? Se publique por bando en esta ciudad y se fije en parajes que es estilo para su inviolable observancia. Una condición pues de estos bandos es que se hicieran públicos, ¿no? Y entonces había toda una ceremonia pues en donde salía el pregonero acompañado con tambor y flauta y demás, y se colocaba en ciertas esquinas de la ciudad y se decían en voz alta las leyes y se dejaba pegado el documento. Son unos, depende pues del tamaño, generalmente son de formato grande y se dejaban pegados ahí para que, pero bueno, acuérdense que en esta época la gente no sabía leer, pues entonces se tenía que pregonar, hacer público, ¿no? Estas leyes. Y estas leyes es todo un corpus bien interesante, porque allí está dicho toda esta ley de buen gobierno está precisamente en este corpus de bandos, ¿no? En Nueva España no se hicieron tratados de policía, pues como en Europa y demás, pero yo creo que a través de los documentos de los funcionarios, en donde ellos argumentan, porque hay sobre todo dos interesantes que ven a la ciudad, la comparan como un ente enfermo al que hay que curar, ¿no? Y qué es lo que ven mal en esa ciudad que está fallando y que debería de modificarse, ¿no? Y yo creo que otro documento importante para ver toda esta fórmula de buen gobierno es precisamente en los bandos que están ahí, ¿no? Y pues yo creo que esta sería una visión pues que quería darles muy concreta sobre la Ciudad de México como un ejemplo de territorialidad, pues cómo definen este territorio las autoridades, para ver qué medidas toman dentro de ese territorio y lo que lleva atrás, pues aparte de definir, ¿no? este espacio. Muchas gracias, Guadalupe. Muy interesante el cruce de relaciones y épocas sociales con representaciones y el asunto de administrar los espacios y todos estos arreglos y cruzado por cuestiones físicas, jurídicas, pero que están relacionadas con comportamientos también y proyectos de modificar, como mencionas. Pues abrimos una ronda de preguntas, por favor. Sí, primero por acá y después José Manuel. Tengo una pregunta. Hace algunos años me enteré por
fuente, que citaba otra fuente, que citaba otra fuente. Entonces por eso quiero preguntar, usted que debe tener más datos al respecto. En este libro se argumentaba que el núcleo, el germen de la sociedad mexicana era a partir, usted mencionó dos grupos, los españoles que estaban en el centro y los indígenas que estaban en las orillas. Pero este argumento decía que había los hijos, o sea, los productos de todas las violaciones que hubo durante la invasión, que eran que andaban, que no lo aceptaban los indígenas porque eran producto de una violación y que no lo aceptaban los españoles, ¿no? Porque, entonces que estas personas, más bien niños, andaban como en grupos que no tenían lugar fijo ni nada así. Pues quería saber la veracidad de ese argumento que tiene usted y si existía, en qué lugar ocupaba en la ciudad. Gracias, José Manuel. Yo quería preguntarte nuevamente sobre el tema de la muralla que comentabas al principio. De hecho, si recuerdas, porque esta mañana hemos tenido oportunidad, ¿no?, de comentar, te platicaba yo que es curioso que aquí una ciudad como Monterrey, que supone que estaba en